Sí, me ha cambiado la voz, pero bueno, hoy me preguntaba de cómo criar Camponotus. No me gusta este diálogo, quiero irme a mi casa. Me da igual, tenemos que seguir grabando, bro. Pero no quiero oírlo. Me la suda completamente. Jo. Bien, bueno, como ya habéis oído, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a aprender a criar Camponotus. Pero antes de empezar con la explicación épica de cómo criar Camponotus, primero tenemos que ver qué son las Camponotus. Camponotus son el género de hormigas carpinteras más conocidas. Bueno, más conocidas como hormigas carpinteras, da lo mismo. Que constituyen un total de más de 1000 especies diferentes, también son muy conocidas como las hormigas gigantes, pues este género contiene las de las hormigas más grandes del mundo. Además de que habitan en todos los continentes, excepto el polo norte y el polo sur, pues son demasiado frías para ellas. Son hormigas que pueden habitar en casi cualquier hábitat, prácticamente. Hay en lugares áridos, en selvas, en bosques húmedos, en desiertos, Camponotus hay por todos lados. Son unas hormigas que en la naturaleza se alimentan de los néctares segregados por los áfidos y de algunos insectos muertos. Hay especies cazadoras, especies no cazadoras, carroñeras, es decir, pero su alimentación se basa en eso, néctares e insectos. Además de que suelen ser monogínicas, aunque como todo hay excepciones, como por ejemplo los Camponotus nicobarensis, que es una especie que puede ser poligínica bastante fácil. Bien, ahora sabiendo todo esto, podemos comenzar con el tema que nos abarca en el día de hoy. Criar Camponotus por lo general no es cosa fácil, o por lo menos las especies más grandes, pues son unas hormigas de crecimiento muy lento y no se recomiendan para principiantes, pero aún así, si tú quieres tenerlas, al final del vídeo recomendaré las especies más sencillas que se conocen, ¿vale? Bien. Sabiendo todo esto, podemos empezar a hablar de las Camponotus. Las Camponotus, como ya hemos oído, se alimentan de néctares y de insectos muertos, así que tú en cautividad las debes tener bien alimentadas con néctares comerciales, agua con azúcar, cosas así, lo que a ti se te ocurra, ¿vale? Bien. También deberás alimentarlas con tenebrio, grillo, red runner, moscas, gusanos, lo que tengas a mano, ¿vale? Pues son unas hormigas que para acelerar su crecimiento lento necesitan bastante proteína y es recomendable darles proteína al menos 1 o 2 veces por semana, dependiendo del número de larvas que tengan. Pero vamos, que estas hormigas, por lo que he podido comprobar yo mismo, les gusta de todo. Para ellas les encantan las moscas y los tenebrios. Es lo que yo he probado. Como siguiente paso, la humedad. Son unas hormigas de humedad media alta, aunque algunas son media baja. Depende de la especie, depende del lugar que vengan, pero de media son todas de humedad media, 50% por lo menos. Aunque hay especies de humedad alta, humedad baja, bueno, esto es más de 1000 especies es mucho. Hormiguero. Por lo general las Camponotus son unas hormigas muy grandes, así que necesitarán un hormiguero de por lo menos un hormiguero alto, más para empezar, un hormiguero alto, y con galerías más o menos grandes para que puedan moverse y girar sin ningún tipo de problema. Vale, y ahora mis recomendaciones desde mi punto de vista de haber criado Camponotus, cómo las debes de criar tanto en reina como colonias jóvenes hasta pasarlas a un hormiguero. En el tubo, cuando es una reina sola, debes alimentarla, debes tenerla en un lugar seguro, oscuro y sin vibraciones. Se comen los huevos muy fácil. La revisión al menos debe ser cada 2 semanas para darle un espacio de tiempo grande en el que ella esté tranquila, libre de estrés y bastante fuerte y tranquilita para criar su primera generación de obreras, que es la más importante. Como recomendación propia, cada uno que haga lo que quiera, puedes alimentar a la reina cada 2 semanas con una microgota de néctar para darles energía extra para criar la primera generación más fácil. Como recomendación, aunque si la ves muy débil también la puedes alimentar, que no va a pasar nada. Hazme caso. Tú y yo sabemos. Y bueno, una vez que ya tenga obreras, las revisiones deberán ser más cortas. Una vez que tenga obreras, las revisiones deberán de ser más cortas, pues probablemente necesiten más alimentación que la reina sola, que no necesita, porque la mayoría de las Camponotus son de
fundación claustral, es decir, la reina no sale a buscar comida. Mi recomendación y lo que me está funcionando a mí son las revisiones una vez a la semana, mientras que estén en tubo, claro. Y es en esa revisión alimentarlas de paso, revisar el tubo, tal. Bueno, son unas hormigas que aguantan mucho sin comer y sin beber, así que si te vas un día de viaje, déjales mínimo un tubo de ensayo con humedad, por si el suyo no tiene humedad. Y te puedes ir ahí cuando vuelvas. Por ejemplo, si te vas 15 días no va a pasar nada. Las Camponotus en la naturaleza, estas obreras casi nunca encuentran comida porque son muy pocas y es muy raro. Entonces pueden pasar mucho tiempo sin comer que no les va a pasar nada. Además de que siempre es mejor dejarlas cuanto más tiempo tranquilas mejor, pues ellas se desarrollan más rápido. Pues cuanto más tranquilas están. Como dice Capitán América, hola Capitán América, si estás viendo esto, no creo que lo esté viendo. Hashtag va a hacer publicidad de todos los youtubers de hormigas. El mejor truco para criar Camponotus es olvidarse de ellas, o algo así era, ¿no? Que ya lo confirmaré, bueno. Y tiene razón, es la mayor verdad de crianza de Camponotus, es el secreto de la crianza de Camponotus. En fin, dejémonos de rollos y continuamos con la crianza. Una vez que las pasas al hormiguero, pues bueno, todo va a ser más fácil, ¿no? Porque la recomendación para pasarlas al hormiguero es que sean entre 5 y 10 obreras, depende del tamaño del hormiguero. En el hormiguero, pues ya las vas a tener más controladas en cuanto a poder verlas, ¿vale? Pero van a haber desventajas. Por ejemplo, por lo menos a mí se me estresan más en el hormiguero. Y la alimentación, aunque no lo parezca, es más complicada. Sobre todo cuando son pocas. Perdón. Porque salen menos obreras a forrajear y no estás 100% seguro de que estén comiendo. Pero bueno, es cuestión de la confianza que tenga cada uno. En fin. Y ya está, hemos llegado al punto del hormiguero. En el hormiguero la alimentación es igual, una vez por semana, néctar, insecto, y que estén ahí tranquilitas. Recuerda retirar los restos al día siguiente para evitar moho y ácaros. Y pues con todo esto dicho, no hay más que decir. Luego ya que cada uno se las apañe. Recomendaciones personales. No pasa nada si el hormiguero es demasiado grande, pues las Camponotus son medio tolerantes a los hormigueros grandes, a menos que sea gigante para ellas. Puedes ponerles algo de corcho en el tubo de ensayo para que ellas estén más tranquilitas. Ponles arena, a ellas les gusta la arena y no son como las Mesor que llenan los bebederos de arena, así que se lo puedes poner sin problema. Y de hecho la arena puede venir bien porque las larvas de Camponotus pilicornis necesitan o de la mayoría de Camponotus pueden necesitar arena para hilar sus capullos. No es 100% seguro, pero yo por lo menos las mías sí lo necesitan. Así que bueno, antes de irnos voy a hablar de las especies más fáciles de criar de Camponotus, por lo menos aquí en España. Luego sí eso haré un short hablando de las más fáciles de criar en todo el mundo. Vale, en el puesto 6 tenemos a las Camponotus cruentatus. Una especie resistente, grande, portentosa, rojiza en el abdomen en colonias maduras y pues bastante chula de criar, ¿no? Pues porque es muy grande y tal. Pero aún así son muy lentas de crecimiento y la mayoría de colonias suelen tardar más de un año en despegar del todo. Así que no es tan recomendable criarlas para empezar. Además son muy sensibles al estrés y al exceso de humedad, así que bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo ya tuve un problemilla con las cruentatus. En quinto puesto tenemos las Camponotus micans, una especie más o menos igual de lenta que las cruentatus, un poco menos. Aunque ahí son muy delicadas en los primeros meses cuando empiezan a tener las primeras obreras. Son rápidas, así que es muy fácil que se escapen
Y además hay que tener mucho cuidado con la temperatura, pues necesitan una temperatura muy estable para criar de forma normal y constante. En puesto 4 tenemos a mis favoritas, Camponotus pelicornis, es especie dorada y preciosa de la península ibérica. No son tan exigentes tanto humedad como temperatura como las micans, aunque aún así son un pelín lentas de crecimiento, pero merece la pena. Además, aunque también es verdad que son un poco bastante estresables, un poco bastante, al manipularlas. Ya lo he podido controlar yo, tengo una colonia pequeñita en plena fundación, que tiene obreras y tal, pero bueno. Además que se adaptan muy bien a hormigueros de corcho y de madera. O sea que puedes tenerlas en un hormiguero de corcho o de madera. O de acrílico, como cualquier Camponotus. En puesto 3 tenemos a las Camponotus forelli, una hormiga bastante facililla. Una vez ya la colonia ya está establecida, ya tiene un tamaño normal. Se adaptan perfectamente a casi cualquier hormiguero y son bastante más explosivas que las especies anteriores, bastante más fáciles. Y bueno, sí, lo que decía, son unas colonias bastante más dinámicas que las anteriores. Así que bueno, si quieres acción, aquí tienes a la forelli, que son más facilillas. En puesto 2 tenemos a la Camponotus sylvaticus, reinas bastante resistentes, bastante adaptables a crecimientos en cautividad, un crecimiento más rápido al promedio de Camponotus y pues poca probabilidad de escapes. Y en el primer puesto, la hormiga de España mejor en relación calidad-precio es la Camponotus barbaricus. Lo de calidad-precio lo he dicho de broma, ¿vale? El precio será lo que ponga la tienda. Reinas muy resistentes con una alta tasa de fundación, tamaño enorme, un tamaño muy similar al de Camponotus cruentatus, colores bastante bonitos, tonos más anaranjados oscuros, aunque suelen ser más negrillas. Alimentación muy variada, adaptabilidad a casi cualquier hormiguero, crecimiento rápido para su tamaño y fácil sacar una colonia adelante. Tener una colonia madura fácilmente puede ser en 2-3 años, cuando en otras especies pueden pasar hasta más. Así que bueno, si quieres criar Camponotus, aquí tienes las más recomendadas, 6 más recomendadas, te las recuerdo. Puesto 6 Camponotus cruentatus, puesto 5 Camponotus micans, puesto 4 Camponotus pelicornis, puesto 3 Camponotus forelli, puesto 2 Camponotus sylvaticus y puesto 1 Camponotus barbaricus. Mucha suerte con tus colonias de Camponotus, que vuestras reinas sean súper reinosas y bueno, vamos a terminar este vídeo. Vale, pero todo eso podía buscarlo a ChatGPT. Me la suda, te ves el vídeo y punto.